buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hoy en este segundo encuentro sobre desafíos y propuestas en legislación turística, una actividad de capacitación que organizamos conjuntamente entre el Instituto de Estudios Judiciales y el Observatorio de Derecho de Turismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Nos acompañan hoy Mónica Pezzoni, abogada mediadora, posgraduada en el programa de actualización en Derecho del Turismo, docente universitaria de posgrado. Nélida Méndez, abogada, especialista en Derecho del Turismo por la UBA, conferencista nacional e internacional. Y estamos teniendo algún problema que seguramente en breve vamos a enmendar para conectarnos con Flavia Medina, abogada graduada con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Comercial y de los Negocios Internacionales. Como siempre, en el chat estamos compartiendo con ustedes en este momento un formulario para que puedan ingresar, completarlo y así acreditar su participación en este encuentro. Enseguida lo van a encontrar ahí en el chat. También comentarles que dentro del campus virtual del instituto vamos a habilitar un aula donde van a encontrar los videos de estos encuentros, el material y demás, y también van a poder descargar sus certificados de participación. Ahora bien, queda también abierto el chat para que puedan escribir sus preguntas o aportes hacia las expositoras. Y bien, no queda más que comenzar. Va a empezar su exposición la doctora Mónica Pezzoni. Mónica, te escuchamos. Podemos poner el agua y Ahí, sí. funciona. Ahí se está cargando, ¿lo ves? Bien, sí, ahora lo podemos ver. Perfecto. Bueno, ahí pueden ver la primera filmina, ahí pasé la segunda, y me equivoqué. Sí, perfecto. Pero vamos a la primera. Bueno, listo, entonces está funcionando. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto de Estudios Judiciales por esta oportunidad y por brindarnos este espacio, a la doctora Nélida Méndez por organizarlo y convocarme. Bueno, y a todos ustedes por dedicarnos parte de su tiempo en compartir este espacio. Hoy vamos a hablar del desafío del turismo rural en este contexto actual. Y voy a empezar por hablar qué quiero decir con contexto actual. Después vamos a ver un poco de el turismo rural, en qué consiste. Vamos a ver un poquito de la normativa y un poco de tomar conciencia de qué quiere decir turismo rural y qué hay detrás del negocio turístico, porque lo vamos a hablar desde lo profesional. Entonces, estamos hablando de una actividad económica, con lo cual es bueno saber de qué se trata en el fondo el turismo rural y qué es lo que se espera, qué es lo que espera sobre todo la demanda. Empecemos por ubicarnos en el contexto. ¿Por qué hablo de ubicarnos en un contexto? Venimos de la pandemia, venimos de un DNU 70 del 23, que ya vamos a ver qué normas relativas al turismo ha derogado. Y lo que todo esto ha traído son cambios socioculturales, económicos, y en el ámbito corporativo, teniendo en cuenta que estamos hablando de negocios, se describía el mundo antes de la pandemia como un mundo VICA, por sus características como volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero después de la pandemia y con todos los cambios que eso trajo, que esta concepción quedó obsoleta y luego de la pandemia, y más en nuestro caso, luego del DNU 70 del 23 y todos los cambios que trajo, los entornos ahora desde el mundo corporativo decimos que son BANI, porque hacen referencia a la fragilidad, a la ansiedad, a esto de lo no lineal y a lo incomprensible. Vivimos una ansiedad por la información, que hoy es el valor supremo. Ya habrán escuchado todos que los datos y la información es el petróleo de otras épocas, y en turismo manejamos mucha información y muchos datos. La L no lineal, precisamente porque hoy vivimos en mundos paralelos. Tenemos que estar en lo virtual y en la realidad física, y en actuar en ambos al mismo tiempo. Y la ida incomprensible porque realmente nos encontramos frente a nuevos paradigmas. Y frente a estas crisis debemos actuar con lo que hoy llamamos también con agilidad empresarial, entendiendo por tal la capacidad de una empresa de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado de manera interna y externa. Es decir, debemos reaccionar rápida y flexiblemente a esta transformación que se impone.
Cuando tenemos un problema, habitualmente buscamos una solución, pero cuando afrontamos una crisis de esta envergadura, debemos apelar a la transformación. Transformación en la forma de encarar el mundo, de tomar las decisiones. Hoy las ciencias del comportamiento nos preparan para analizar el comportamiento humano, y precisamente para de esta forma poder analizar el contexto y tomar mejores decisiones. Y como repito, en un mundo en el que los datos y la información son el mayor valor, la tecnología nos atraviesa, la inteligencia artificial avanza cada vez más, debemos conocer cómo funcionamos como seres humanos, cómo pensamos, cómo somos, para realmente ser cada vez más seres humanos y conocer el mercado en el que nos queremos desarrollar, cuándo funciona y qué es lo que busca. Repito, estos cambios, y lo voy a repetir varias veces, necesitan una transformación. Como ya dije, hablé recién, y ya creo que lo dijeron mis colegas el lunes pasado, el DNU 70 del 23, fundamentalmente para el turismo, derogó 3 normas. Hablaba de la que hablaba de alojamiento, la que hablaba de tiempo compartido y la de agentes de viaje. Los agentes de viaje, la característica que tenía, y eso lo decía el artículo 1 de la ley, era que era incumbencia profesional del agente de viaje todo lo que tenía que ver con la intermediación en la organización y la comercialización de los viajes. Y esto en turismo rural lo afectaba porque normalmente los espacios de turismo rural están alejados de los centros, obviamente, urbanos, y por ende de donde pueden llegar los turistas, ya sea por transporte terrestre o por transporte aéreo o el que fuere. Y esto hacía que el turismo rural, el prestador de turismo rural, no pudiera ofrecer el traslado hasta su emprendimiento. Derogada la ley de agente de viajes, que en mi opinión trae consecuencias no tan buenas, en caso del turismo rural trae una buena consecuencia, que es que ahora los emprendedores de turismo rural pueden ofrecer a sus clientes ir a buscarlos hasta el lugar donde lleguen, pueden ofrecerles salir a alguna excursión próxima, pueden tejer redes con el entorno y llevarlos a algún lugar a comer, u ofrecerles otras actividades dentro de la zona. Algo que antes no podían porque esas eran incumbencias profesionales de los agentes de viaje. A ver si puedo pasar a la siguiente filmina. Bueno, siguiendo en esto de las transformaciones, y sigo para ubicarnos en contexto, sobre todo después de la pandemia, en los cambios de las necesidades de los turistas, un barómetro de la OMT, hoy decimos ONU Turismo, dice que el turismo mundial en 2022 recuperó un 63% de los niveles previos a la pandemia. Ahora, lo interesante es, ¿qué es lo que buscan hoy los turistas? Los turistas buscan una relación precio-calidad, realizan más viajes por plazos más cortos y en proximidades a su residencia, se autogestionan. Vemos los resultados de las escapadas de fin de semana a distintos lugares, atraídos por la naturaleza, la gastronomía, alguna fiesta o feria. Los que estamos acá en Buenos Aires vemos permanentemente las invitaciones, no sé, a Tomás Joffre para un evento gastronómico, a Mercedes por la fiesta del salame, y etcétera, ¿no? Según una entidad en España que mide y se encarga de estudiar cómo se va con estadísticas, cosas que nosotros no tenemos tantas, cómo se maneja el turismo en lo rural, se llama Casas Rurales. En el barómetro del 2022 analizaron 14.000 alojamientos y 200.000 viajeros y arribaron a la conclusión que el 70%, y esto doy fe por mi trabajo y por mi experiencia, que acá pasa lo mismo, no tengo fuentes para brindar más que la propia experiencia, pero por eso es que tomo las de España. El 70%, 70,7% de los encuestados están dispuestos a pagar más por hospedarse en un alojamiento sustentable. Y entre las preferencias se encuentra el crecimiento, la elección de los alojamientos pet friendly, los espacios al aire libre y en contacto con la naturaleza y en desconexión con la rutina.
son turistas habitualmente que conocen la propuesta, saben lo que quieren, conocen el mercado y disfrutan del trato cálido y están permanentemente vertiendo opiniones en las redes sociales. Y en un informe de Booking del 2021 dice que la pandemia ha contribuido en generar una mayor conciencia y responsabilidad entre los viajeros, y un 56% de los encuestados en España afirma tener la intención de viajar de forma más sustentable en el futuro. Por otro lado, otro organismo, la CEPAL, en su página web nos dice que la sostenibilidad ambiental será la clave en la reactivación y el futuro de la industria. Por otro lado, también el secretario de ONU Turismo declaró que luego de la pandemia se logró sentar las bases para reiniciar el turismo en torno a los pilares de sostenibilidad, innovación y las personas y la inversión a un turismo futuro resiliente. ¿Por qué hago hincapié en todo esto? Porque todo esto que estoy hablando y sobre todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad es el ABC del turismo rural. Por eso yo hablaba de que debemos conocer el contexto en el que estamos y las necesidades de las nuevas demandas. Cuando hablamos de turismo rural, podemos hablar de turismo en espacios rurales, podemos hablar de turismo turismo rural comunitario, y así distintas modalidades, pero que apuntamos a lo mismo, digamos. En este espacio no puedo hacer hincapié en cada una porque nos excederíamos, la idea es que tengan una idea global y que sepamos ubicarnos en el contexto. Y tenemos múltiples definiciones, además de esta segmentación que existe dentro del turismo rural, de qué entendemos por turismo rural. Y agarro la de la OMT o ONU Turismo Hoy, que dice que es el conjunto de actividades que se desarrolla en un entorno rural, excediendo el mero alojamiento, y esto nos distingue de España, porque en España se relaciona el turismo rural solamente con alojamiento, y que pueden constituirse para los habitantes del medio en una fuente de ingresos complementarios, siempre es complementario, el turismo rural no es la actividad principal, a los tradicionalmente dependientes del sector primario, convirtiéndose en un rubro productivo más de la empresa agropecuaria. Y también ahí les dejo otra definición sobre que la da la Facultad de Agronomía, que es pionera en esto, en profesionalizar el turismo rural. De hecho, tiene un posgrado en turismo rural, del que orgullosamente soy egresada, interdisciplinario, que realmente contribuye mucho a la profesionalización del sector. Y acá enumeremos un poquito de qué se trata turismo rural en cuanto a ideas. El que busca el turismo rural, ¿qué busca? Busca el contacto con la naturaleza, el trato personalizado, lo familiar, que haya pocos visitantes. No podríamos imaginarnos turismo rural en un Sheraton, aunque esté en el medio de un espacio rural. Pocos visitantes, la tranquilidad, el poder compartir tareas agropecuarias, la confección de artesanías, alimentos y toda actividad que tenga que ver con la cultura zonal. Compartir un día en familia, por eso normalmente los establecimientos de turismo rural están atendidos por sus propios dueños, la familia rural. Por esto es que el turismo rural contribuye al arraigo y normalmente contratan personas locales que conocen la historia del lugar, conocen el ámbito, conocen la cultura y colaboran en continuarla y propagarla y sustentarla. Y también podemos decir que en estos mismos espacios las actividades al aire libre y todo lo que tenga que estar ligado con el aire libre es fundamental. Ya la otra. Bueno, vamos un poquito más a entrar acá en el derecho propiamente. Recordemos, somos todos abogados, pero por ahí hay alguien que no, que somos un país republicano representativo y federal. Con lo cual, primero, cada vez que trabajemos en algún destino turístico o con algún emprendedor, tenemos que analizar las normas nacionales, las municipales y las provinciales. Y como hablamos de sustentabilidad, recuerden que desde la Constitución del 94,
el derecho a un ambiente sano es un derecho constitucional, que el artículo 41, me voy a permitir leerlo porque después vamos a seguir hablando de varios puntos de acá. El artículo 41 de la Constitución dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Nos está describiendo la sustentabilidad. Y tiene el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley, y ya más adelante vamos a ver la Ley Nacional de Ambiente, y las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y adecuaciones ambientales. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos, estos los vamos a encontrar en la Ley Nacional de Ambiente, que la veremos más adelante, de protección a las provincias y las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Ahora bien, nos queda claro que es fundamental entender en cualquier proyecto que emprendamos turístico que tiene que ser sustentable y conocer muy bien toda la normativa que tenemos. Acá me voy a referir puntualmente a las básicas. Sepan que hay muchas más, sobre todo cuando hablamos de tratamiento de residuos y de las aguas. Por un tema de economía de tiempo, solamente les voy a mencionar algunas de las normas. Recordemos que nuestra ley marco en turismo es la Ley Nacional del Turismo, la 25997. Solamente voy a decir que en uno de sus principios habla del desarrollo sustentable y dice: fomenta el turismo que se desarrolle en armonía con los recursos naturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones, la sustentabilidad. El desarrollo sustentable se aplica en tres ejes básicos: ambiente, sociedad y economía. Tenemos la Ley Nacional del Ambiente, la de Política Ambiental. Esta es fundamental para nosotros. Y en esta norma es donde vamos a encontrar, además del principio también de sustentabilidad, que va a decir que es el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales, nos va a fijar los presupuestos mínimos de los que nos hablaba el artículo 41 de la Constitución. Dentro de también las leyes nacionales tenemos la de parques nacionales, que va a incluir a parques nacionales, los monumentos naturales y también todas las que tengan que ver con las reservas nacionales. Tenemos una ley muy importante que es la de promoción del desarrollo de actividades turísticas, pueblos rurales, y digo esto porque trae muchos beneficios desde el lado del apoyo a quienes deseen emprender. Entonces es muy útil conocerla al momento que tengamos que asesorar a alguien que quiere poner un emprendimiento turístico rural. Esta ley también nos va a hablar de la planificación y el ordenamiento territorial, algo que es fundamental, y en algunas provincias lo tenemos, en otras no, y hay que trabajar por esto. Es un espacio que nos corresponde a los abogados impulsar normativas de este estilo. Y en esta norma también se va a definir a qué se considera como pueblo rural. Y va a decir también esta norma que son las provincias, y bien la norma es nacional, son las provincias las que van a seleccionar cuáles son los pueblos en su jurisdicción que deberán cumplir con las características que la misma ley señala para ser reconocidos como pueblo rural. Y demás, después dice precisamente los beneficios que van a tener, por supuesto, la publicidad, van a tener el apoyo financiero y demás. Tenemos también que tener en cuenta la ley de turismo accesible, que después nos va a hablar la doctora Méndez. Tenemos que también tener en cuenta la ley de conservación de la fauna silvestre, la ley de defensa del consumidor, por supuesto que nos atraviesa a todos en todas las áreas y que después nos va a hablar la doctora Medina. La de publicidad, sobre todo la de publicidad con fines turísticos, la 26104, que recordemos que además de definir que es un atractivo turístico, no nos señala que siempre que publiquemos con una imagen, debemos poner de dónde es, con un determinado tamaño, ya eso después lo dice la norma, es para leerlo, pero recuerden que siempre que pongan una imagen, deben poner de dónde es.
Y por supuesto la ley de tarjeta de crédito, porque hoy es impensado que un destino turístico, un emprendedor de un destino turístico, perdón, quiera vender sin trabajar con tarjeta de crédito. Bueno, y acá voy a ser rápido, porque no puedo mencionarlas a todas, pero sí, fíjense, me lleva 3 filminas, me lleva 2, ahí tengo 3, en las que les menciono cuáles son las provincias que tienen una normativa específica de turismo rural. Van a ver que ahí tenemos a Chubut, a Corrientes, a La Pampa, Mendoza, Santa Cruz, a Neuquén, Tucumán, a Misiones, a Río Negro, Buenos Aires, a Catamarca, a Jujuy, a Formosa, a Chaco, a Salta, a Córdoba, a San Juan. Lo que vamos a observar es que no todos van a decir llamarlo turismo rural. Unos lo hablan de una forma, otros lo van a nombrar de otra. Fíjense que vamos a ver que algunos, siempre hablando del mismo segmento, ¿no? Y apuntando al mismo público, las mismas características que ya dije antes, pero algunos lo van a llamar turismo rural, otros lo van a llamar turismo alternativo, que eso es medio primario. Antes se decía turismo alternativo por lo contrario, porque yo decía alternativo a qué, me sonaba horrible. Bueno, se supone que es alternativo a sol y playa. Pero bueno, un nombre que realmente me parece horrible y que no identifica, pero existe. Entonces vamos a tener al agroturismo, el turismo verde, el ecoturismo, el turismo ecológico, turismo activo, el turismo agropecuario. Así que todas estas normas, de una u otra forma, llamándolos de una forma u otra, apuntan a lo mismo. Ahora, para sintetizar, en general, ¿qué dicen estas normas? Bueno, en general, todas estas normas lo que van a hacer es definir la actividad del turismo rural, van a definir obviamente la autoridad de aplicación, van a crear registros provinciales y obviamente la obligación de inscribirse como prestadores y van a caracterizar a la actividad en los ámbitos no urbanos y en contacto con la naturaleza. En algunos casos puede incluir o no el alojamiento, y va a hablar de cómo desarrollar las actividades y cuáles puedes desarrollar según cómo lo hayan clasificado, las actividades que sean complementarias a las principales, van a hablar de las infracciones, las sanciones, y en algunas, algo muy interesante, es que traen alguna norma de protección al turista, y esto tiene un poco que ver con el artículo 37 de la Ley Nacional de Turismo, la 25997, que invita a esto, y que habla de que la autoridad de aplicación va a velar por la protección de los derechos de los turistas y por la prevención y solución, fíjense, y solución oportuna y adecuada de los conflictos que se susciten en el ámbito turístico. Y fíjense, perdón, que esto es fundamental porque el turista es un ser vulnerable, precisamente porque está fuera de su ámbito de confort, de donde conoce las normas, de donde conoce las reglas. Y además está poco tiempo. Y como si todo esto fuera poco, tiene toda una expectativa, porque hasta el que va de viaje por trabajo tiene una expectativa. El que va para algún turismo salud, hoy tenemos, el que va para turismo aventura, el turismo que quieran, por vacaciones, por cumpleaños, por lo que quieran, va con una expectativa. Entonces, que esa expectativa poder satisfacerla a pesar de alguna adversidad que pueda surgir, es fundamental para tener prácticas de protección al turista en la gestión de las diferencias o conflictos que puedan suceder. Bueno, subsistir. Bueno, acá también les agrego que tenemos para el turismo rural y para mejorar el turismo rural y que todos debemos conocer, existen las normas IRANSECTUR, existen directrices. ¿Qué son? Son normas de calidad que, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, nos van a ayudar a mejorar en la calidad y a entender qué es calidad cuando hablamos de calidad. Porque si no, termina siendo un término subjetivo, donde para uno la calidad es una cosa y para otros otra. Bueno, nosotros contamos con normas que nos van a ayudar a saber qué entender por calidad cuando queremos eso. Entonces, con clientes, los turistas, que están informados, que se autogestionan, que tienen a su alcance la información de las propuestas a nivel global, o sea, saben lo que pasa en otros lados, qué se ofrece en otros lados. Competir con calidad es fundamental.
Tenemos normas para el alojamiento rural, para áreas naturales protegidas, para los servicios de cabalgata, perdón, senderismo, travesías. Hay también directrices para la gestión turística de municipios, para la gestión ambiental, y así podríamos seguir sumando más. Yo puse acá solamente algunas que están más relacionadas con el turismo rural, pero sepan que hay muchas más y para otras áreas del turismo también. Y acá quiero hacer hincapié en esto. Es fundamental que cuando trabajamos en turismo rural conozcamos toda la normativa que tiene que ver con política ambiental. Pero además hay algo en lo que lamentablemente en nuestro país pocas provincias lo han hecho, pero nosotros como abogados tenemos mucho para trabajar en esto, que es cuáles son los instrumentos para la política y gestión ambiental, que esto lo habla el artículo 8 de la Ley General del Ambiente. A ver, necesitamos una planificación, necesitamos un ordenamiento del territorio. Y esto es fundamental para avanzar en esto. Tener el ABC, saber cómo podemos gestionar el territorio, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Tiene que haber límites, tiene que haber un conocimiento de la capacidad de carga del lugar. Hay que saber cómo distribuirnos, si no, pueden ver ustedes por falta de planificación tantos errores que tenemos en nuestro país, en algunos destinos turísticos que ustedes habrán visto, que por ahí al lado de una hermosa edificación de época se encuentra en un edificio ultramoderno, o lugares como pasa en algunos lugares de la costa, donde han puesto más énfasis en el desarrollo inmobiliario, y entonces se encuentran edificios altísimos que tapan el sol a la tarde en la playa. Entonces, voy a disfrutar de la playa y resulta que porque construiste un edificio altísimo, porque privilegiaste el desarrollo inmobiliario, el turismo, ¿cómo quedó? ¿Cómo cuidaste el ambiente turístico? ¿Cómo cuidaste la inversión turística en ese lugar? Y hay varios en nuestra costa que eso pasa. Bueno, para evitar eso es que necesitamos del ordenamiento territorial. Bueno, acá solamente no me quiero seguir extendiendo, pero sí quiero mencionar que hay algunas provincias que lo tienen y lo han hecho muy bien. La provincia de Mendoza, por ejemplo, ya en el año 2009 sancionó una ley de ordenamiento territorial, en el que se habla de cómo debe usarse el suelo, y en el artículo 1 establece el ordenamiento territorial como procedimiento político-administrativo del Estado. Porque esto además, lo que esté esto y esté en una ley, nos asegura que independientemente del cambio de gobierno que podamos tener, el proyecto continúa porque es ley, no es un programa del gobierno de turno, es ley. Entonces, por eso es fundamental que tengamos esta herramienta. Y fíjense que plantea el carácter preventivo y prospectivo a corto, mediano y largo plazo, porque puede proyectar, porque es una ley, utilizando la planificación como instrumento básico para conciliar el proceso de desarrollo económico, social y ambiental con formas equilibradas, eficientes, de ocupación territorial. Es decir, estamos hablando de sustentabilidad. Y por esta ley, la 8051, luego tienen en Mendoza la ley 8.999 que desarrolla un plan provincial de ordenamiento territorial. Bien, por Mendoza. También tenemos una normativa en Jujuy, y también tenemos en Catamarca, y también tenemos en Uruguay, para poder, realmente tienen un muy buen desarrollo. Ellos ya desde el 2006 van teniendo mucho desarrollo turístico y muy bien planificado. Tienen normas al respecto y tienen proyectos a largo plazo, y está bueno leerlo para saber qué hacen nuestros vecinos y poder ahí inspirarnos en mejores ideas. Como estamos hablando de sustentabilidad, no podemos olvidarnos que los ODS, nosotros como país hemos adherido y trabajamos al respecto. Como lo define ONU Turismo, es el turismo sustentable, es el que plenamente tiene en cuenta las repercusiones obviamente actuales y futuras, económicas, sociales, medioambientales, para satisfacer, como venimos repitiendo, las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Nosotros como país adherimos y tenemos bastante en marcha puesto cómo se van cumpliendo. Inclusive hay informes que se hacen permanentemente y se
se envían a ONU de cómo estamos avanzando en la gestión de estos objetivos de desarrollo sostenible. Da para más, pero no me puedo extender. Bueno, vamos a recapitular un poco cuáles son los beneficios del turismo rural. Bueno, hablemos de esto de la transformación continua en la que estamos y que necesitamos generar arraigo y puestos de trabajo, más hoy, más que nunca. O sea, debemos autogestionarnos. Démonos cuenta que hoy la tendencia es a realmente la desregulación, con lo cual empecemos a crear fuentes de trabajo, creamos capacitación, profesionalicemos a las personas con las que trabajamos y tratemos de generar esto que es el arraigo, que es lo que trae el turismo rural, que es esto de continuar en el espacio en el que están, transmitir la cultura que llevan y que poder difundirla con cada uno de quienes los visiten. Les dejo acá un poco para saber qué pasa en otros países. En España tenemos para investigar en el Club Rural, acá dejo las páginas donde se puede averiguar e informar un poco más. En Francia tenemos el Gîte de France, que ya está desde mediados del siglo pasado, o sea, alrededor de 1948, 1950, por ahí ya empieza a funcionar, así que miren los años que tienen trabajando con el turismo rural y sabiendo cuáles son las necesidades. Y en Chile, que tienen un muy buen programa, que es el de programa de turismo rural, que también hasta cuenta con incubadoras de empresas para poder gestionar los emprendimientos, para ir siguiéndolos en las distintas etapas, para financiarlos. Así que, digamos, contamos con material como para poder leer y continuar inspirándonos en esta transformación que el turismo necesita. Les dejo acá para que puedan explorar un poco más con un lugar que yo siempre lo cito, que se llama Taramundi, porque inclusive no lo digo yo, sino que también hay una publicación de la Nueva España que dice que es la cuna del turismo rural en España. Y esta es la historia de un pueblo del interior de España, que en un momento de auge del turismo sol y playa, en España, los jóvenes emigraron y el pueblo estuvo a punto de desaparecer. Y gracias a que se organizaron y desarrollaron propuestas de turismo rural, lograron crecer, lograron que se queden, lograron que vuelvan. Y en un artículo publicado en febrero del 2023, en La Voz de Galicia, Jesús Mier, que es el director de la Rectoral, que es un alojamiento en lo que antiguamente había sido la casa del sacerdote, del pueblo, manifestó que la cantidad de gente que viene por aquí los fines de semana no deja de sorprendernos. Estoy encantado en la Rectoral. En esta etapa llevo desde el 2013 y la progresión es muy positiva. Año tras año aumentamos las ocupaciones y el precio medio. Y a pesar de la crisis, no dejamos de sorprendernos los fines de semana con la cantidad de gente que viene por aquí. Hay ganas de consumir, de disfrutar, de viajar. Lo veo ahora como lo vi en los 90. En los 90 es cuando Taramundi comenzó el cambio en el lugar. Fíjense que ese cuchillo está porque ellos se dedicaban a eso, se especializaban en hacer ese tipo de cuchillo. Y fíjense cómo el turismo rural logró, con planificación, dedicación, capacitación y transformación, logró ser un destino elegido y que crece. Es más, como quieren seguir manteniéndose como turismo rural, podrían crecer más y no crecen porque estarían desnaturalizando la esencia del turismo rural. Así que se los dejo ahí para que quien le interese pueda investigar un poco cómo hicieron. Es muy interesante el proceso, cómo se unió lo público y lo privado para lograr ese objetivo. Y finalmente, quiero incluir en esto es mi corazón de mediadora y de abogada colaborativa, que está profundamente convencida que el camino es el mejorar la comunicación, mejorar las habilidades blandas y mejorar cómo nos relacionamos unos con otros, como dije al principio, para ser más humanos, sobre todo frente a la tendencia de la tecnología y el individualismo que hay en algunos sectores. Fíjense que necesitamos sí o sí aprender a gestionar
nuestras emociones y aprender a negociar, aprender a comunicarnos mejor. Recordemos que el turismo es generador de vivencias memorables, de experiencias, y que haya diferencias entre los seres humanos es lo normal, es habitual. Los errores también. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar? Es lo que nos hace la diferencia. Como dije al comienzo, en este mundo BANI, que nos exige agilidad, con una tendencia del DNU al 7023 a la desregulación, es decir, a la falta de un organismo de control en ciertas actividades, lo que nos va a diferenciar es la capacidad de adaptarnos rápidamente, y para eso necesitamos aprender a gestionar la comunicación. Aprender a gestionar las diferencias, las emociones, aprender a comunicar asertivamente el mensaje, aprender de corporalidad, aprender que nos comunicamos no solamente con la palabra, sino con la actitud, con la forma, con lo no verbal, a escuchar, que escuchar es mucho más que oír lo hacemos todos, es biológico, escuchar es oír e interpretar, y esto es fundamental en atención al cliente, es fundamental cuando uno tiene que asesorar a un prestador, es fundamental para que el mensaje llegue. Y sobre todo en turismo, que como dije al principio, todos van con una expectativa de un objetivo que a veces puede no salir bien por cosas que suceden y que serían normales, pero el tema es cómo gestionar la solución. Estoy convencida que en todos los eslabones de participación en la cadena de comercialización turística, de asesoramiento, y en todos los órdenes de la vida, debemos aprender a negociar, a gestionar la facilitación de la comunicación, y por supuesto contamos siempre con la mediación y la conciliación según sea el tema y según sea el monto de lo que estemos reclamando, en el caso de no haberlo podido hacer con anterioridad y que debamos recurrir a la instancia prejudicial para luego llegar a la judicial. Y para cerrar, solamente dejo un mensaje que cierra todo lo que acabamos de decir, que el turismo rural dinamiza las economías regionales, la planificación y gestión sustentable público-privada es el valor agregado que hoy necesitamos para un bienestar más humano, entendiendo por esto el cuerpo, cerebro y mente. Y el turismo sustentable, inclusivo y resiliente lo podemos construir entre todos. De cada uno de nosotros depende esta transformación y qué huella queremos dejar en el contexto en el que estamos. Les doy muchísimas gracias a todos por haberme escuchado, por participar, por estar, por este tiempo, y los invito a participar a quienes estén interesados en el Observatorio de Derecho de Turismo de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y en el Instituto de Derecho del Turismo del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, que tengo el honor de dirigir junto al doctor Ricardo Maldonado, y que nos reunimos los segundos jueves de cada mes. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Mónica. Bueno, ahora, Flavia, seguías vos, ¿no? ¿Querés? Ya podés desmutearte. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar un poco con la línea de la doctora Pezzoni, que ya nos ha adelantado algunos de los temas que vamos a hablar aquí en los derechos del turista como consumidor a partir de las nuevas formas de contratación. Antes permítanme 2 minutitos, una digresión sobre las actividades del Observatorio de Derecho del Turismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que juntamente con la Corte de la Provincia de Buenos Aires han organizado este seminario que estamos todos compartiendo. Agradecerle a la doctora Nélida Mabel Méndez por la invitación a participar en este seminario, y también decirles que, bueno, las puertas del observatorio están abiertas para todos los que quieran interesarse. El Observatorio de Derecho del Turismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es un espacio de intercambio de opiniones, donde tratamos de ser una usina de pensamientos y tratamos de ayudar, brindando lo que estudiamos, lo que investigamos, lo que trabajamos a toda la sociedad.
está dentro de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y eso nos permite trabajar tanto con algunos municipios, como explicó la doctora Pesoni antes, para desarrollar mejor y de manera más sustentable el turismo rural, trabajar con aquellos que asesoran tanto agencias, a distintos prestadores de servicios turísticos, como también a los consumidores. Entonces, capacitar a abogados que ejercen esta profesión, defendiendo los derechos de una o de otra parte, pero siempre en el entendimiento que decía la doctora Pesoni, ¿sí? De que las salidas tienen que ser consensuadas y no conflictuadas. Y bueno, y un poquito con esto me meto a hablar de los derechos de los consumidores en un nuevo escenario que se presenta en estos tiempos, donde lo digital parece irle ganando terreno a la presencialidad en un montón de actividades, y en esto el turismo no es ajeno. Por otro lado, desde el punto de vista normativo, nosotros tenemos un decreto, el 70-2023, que derogó la ley de agencias de viajes. Entonces, con esa derogación de la ley de agencias de viajes y al desaparecer dentro de lo que antes era Ministerio de Turismo, hoy Subsecretaría, desaparecer un área tan importante como era el área de dirección de agencias de viajes, donde el turista tenía la posibilidad de hacer reclamos y era uno de los lugares donde se podía escuchar y buscar soluciones rápidas para un turista. Bueno, esto creemos que es algo que todavía, pese a que recientemente se ha aprobado un nuevo reglamento de consumidor, que algunos lineamientos vamos a tratar de hablar en esta disertación, creo yo que es todavía un tema pendiente. Es decir, más allá del impacto que tuvo para las agencias de viajes, la derogación de la ley que las venía regulando hasta el año pasado, creo que quien ha quedado más desprotegido ha sido justamente el turista en su rol o en su ubicación de parte débil de esta relación jurídica, el turista como consumidor. Ya hay doctrina y jurisprudencia añosa, podríamos decir, si bien con la doctora Guidi, que estuvo disertando y abriendo este seminario, veníamos trabajando desde hace muchísimo tiempo en la Universidad de Buenos Aires por lograr el reconocimiento del turista como un consumidor, por lograr el reconocimiento del pasajero de transporte aéreo como un usuario, ¿sí? Porque no hay que olvidarse de que muchas veces el pasajero de transporte aéreo es un consumidor, yo digo, con derechos a veces hasta más disminuidos que el turista en general, ¿sí? Tenemos ya jurisprudencia y doctrina que por suerte reconoce en ambos casos este rol o esta característica de consumidor con toda la protección que eso conlleva. No olvidemos que la protección de los derechos del consumidor emana del artículo 42 de la Constitución Nacional. O sea, partamos de la base que estamos hablando de derechos con raigambre constitucional, ¿sí? Y por eso cualquier norma con jerarquía inferior a la Constitución Nacional es una norma que no puede ser invocada en detrimento del derecho de los usuarios. Ahora, ¿cuáles son las particularidades que siempre hemos señalado del turista como consumidor? Y que nos lleva a hablar de una figura, como decía la doctora Pesoni hace un ratito, de una figura de un sujeto vulnerable, ¿sí?
La realidad es que el turista es un consumidor deslocalizado. Mi área de expertise siempre ha sido el derecho internacional privado. Yo soy profesora en la Universidad de Buenos Aires de Derecho Internacional Privado. Entonces, visualizo rápidamente en los casos de derecho internacional privado de consumo la figura de este turista que está en un lugar cuando sufre o cuando es víctima del incumplimiento contractual. Hemos visto con la pandemia que esa situación de víctima de un incumplimiento contractual puede incluso ser ajeno al prestador de servicios, ¿sí? Pero siempre estamos frente a una persona que se encuentra deslocalizada fuera de su domicilio. Y muchas veces, este estar fuera de su domicilio es estar también alejado de su ordenamiento jurídico, desconociendo el derecho con el cual se regula esa situación, cuando hablamos de viajes internacionales, desconociendo el idioma, donde se hace muy difícil solucionar un conflicto hablando, porque no nos entendemos. Me gustó la afirmación de la doctora Pezzoni cuando decía, oír no es lo mismo que escuchar. Y en realidad, de eso se trata, de escuchar al consumidor para poder darle una solución adecuada a su problema, considerando que es un sujeto vulnerable ya desde el punto de partida de que se encuentra frente a un inconveniente, algo inesperado, porque es un incumplimiento contractual, fuera, lejos de su domicilio, lejos de su, como se dice ahora, su zona de confort. Ni que hablar esto, como decíamos hace un ratito, cómo se incrementa cuando estamos en el campo de los viajes internacionales y del derecho internacional privado, donde además el turista no sabe cuál es el derecho que se le aplica a esa relación jurídica. No tiene muy claro si puede reclamar esto o lo otro estando en un territorio extranjero. Desde el punto de vista de la jurisdicción competente, desde el punto de vista de tener una ventanilla donde ir a reclamar, el turista siempre está en una situación desventajosa. ¿Por qué? Porque, y en esto la veo a la doctora Sandra Arcos Valcarcel, que ella siempre promueve desde las agencias de viajes el respeto al pasajero, el trato digno al pasajero, el darle una respuesta rápida e idónea, ¿sí?, para las necesidades del turista, comprendiendo que del otro lado el prestador de servicios turísticos no tiene un adversario, tiene una persona que ha tenido un inconveniente y que está en mí tratar de resolverlo de la mejor manera posible, con las herramientas que tenemos disponibles. Yo sé que las agencias muchas veces terminan siendo, lamentablemente, quienes pagan los platos rotos de todo esto. Porque por eso decíamos que la derogación de la figura de la agencia, como estaba regulada, podríamos hablar horas de una necesidad de reforma de la ley de agencia de viajes. Ahora, no de la desaparición total, ¿sí?, de una legislación. Pero yo digo que esta desaparición, esta derogación, perjudicó seriamente a los pasajeros, porque la realidad es que siempre sostuve que la agencia es el primer abogado del pasajero. Porque frente al prestador que suele incumplir el contrato, que normalmente no es la agencia, que normalmente es el hotel, que normalmente es la aerolínea, la agencia se pone del lado del pasajero para tratar de conseguir algún resarcimiento o algún destrabar una situación. Porque ustedes piensen, el consumidor turista está fuera de su territorio, está fuera de su domicilio, y tal vez no puede esperar 15 días o 20 días o un mes para que le resuelvan el problema. Porque
Por ejemplo, si llega a un lugar y el hotel no tiene la habitación reservada que debía tener, ¿dónde duerme ese pasajero? No podemos esperar mucho tiempo para resolverle el problema. Tenemos que resolvérselo de una manera bastante inmediata. Y en eso tienen que trabajar de manera armoniosa tanto el sector público como el sector privado. El sector privado cuidando el destino, porque un pasajero que se va disconforme de un lugar castiga el destino. Y el sector público brindando las herramientas necesarias para eso. ¿Qué es lo que tenemos hoy frente a estas nuevas formas de contratación? Y yo llamo nuevas formas de contratación, ya no, como hablábamos, y voy a hacerle llegar a través de Camilo, que hoy me ayudó a ingresar a la plataforma, que se nos había complicado un poco el acceso. Les voy a hacer llegar material sobre la contratación electrónica. Pero me gustaría detenerme un poquito en este tema. Cuando hablábamos con la doctora Méndez de esto de las nuevas formas de contratación, nos referíamos o nos queríamos referir justamente a las nuevas figuras que aparecen en la contratación a partir del decreto que deroga la ley de agencias de viaje. Por ejemplo, la contratación directa con los prestadores, pero contratación directa que deja al turista, sobre todo en viajes internacionales, sometido muchas veces a una legislación y a una jurisdicción extranjera. ¿Sí? Porque el prestador, o sea, hay que ver cómo se hizo el contrato, ¿no es cierto? Pero si nos vamos del lugar donde estamos habitualmente viviendo y celebramos un contrato de hotel o de alojamiento, para ser precisa, de manera directa, lo que pasó en la pandemia, la gente se quedaba varada y contrataba un hotel estando en el lugar donde estaba varado. Allí, el prestador de lo que llamamos en derecho internacional privado, la prestación más característica del contrato, está en el extranjero. Entonces, el desaparecer ese nudo, ese núcleo de imputación al derecho argentino y a la jurisdicción argentina, que era la intermediaria, que era la agencia de viajes, me deja en una situación como usuario más desprotegida. Por el otro lado, yo tengo una serie de contratos nuevos que aparecieron con las apariciones de las redes y de Internet, y especialmente de las redes, ¿sí? Que tiene que ver con la contratación a través de plataformas. Plataformas que establecen sistemas poco claros para el usuario de quién va a asumir la responsabilidad en caso de que llegue al alojamiento y me encuentre con que la habitación no está reservada. Si yo antes tenía una agencia de viajes, venía a la agencia de viajes y le decía, toc, toc, ustedes me dijeron que me reservaban una habitación, llegué allá y el hotel no estaba. Pero si yo tengo una plataforma, algo que es solamente una página web, ¿cómo notifico un reclamo? ¿A quién le reclamo? ¿A quién le cobro el reclamo? Porque nosotros tenemos todo un problema en cuanto a instrumentar el reclamo inicialmente, la notificación de la demanda, etcétera, que se nos presenta cuando intervienen plataformas cuyos domicilios no están visibles para el usuario. Pero después tenemos otro problema. ¿Qué le embargo a la página web? Tendré las cuentas bancarias, sí, pero las cuentas bancarias están a nombre de la página web o están a nombre de personas físicas que aparecen en principio y a veces con toda la intención, desconectadas de la figura de la página web. Ya en el año 2005
se había empezado a trabajar en el mundo sobre el tema del comercio electrónico y en especial apuntado a los turistas, avisándole a los usuarios un poco algo que decían nuestras abuelas: cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Es decir, señores turistas, estén atentos a las grandes promociones, porque las grandes promociones virtuales, lo que muchas veces se llama el freelance, que hoy atiende por redes sociales, que hoy no tiene ningún control de nadie, más allá de que la agencia pueda decir que es una competencia desleal, pero vamos más allá de eso. Yo digo siempre que competencia desleal, o sea, digamos, defensa de la competencia y derecho del consumidor son como las dos caras de una misma moneda. Porque cuando yo cuido que los operadores del sistema estén controlados, tengan quien establezca pautas claras para la contratación, para los incumplimientos y sanciones en caso de incumplimiento, voy a tener también bastante claro qué derechos tiene el consumidor, y el consumidor va a saber a quién le va a poder ir a reclamar. Hoy en día yo siento que se han desdibujado algunas formas de contratación, podríamos decir, tradicionales de los viajes, sobre todo en viajes internacionales, y aparecen plataformas, contrataciones a través de redes sociales y demás, donde los consumidores quedan absolutamente desprotegidos. Y quizás estos espacios, por eso vuelvo a agradecer a la doctora Nelia Méndez que nos ha abierto este espacio, esta invitación a este seminario. Quizás estos espacios pueden ser lugares, usinas de pensamiento, para ver cómo podemos proteger mejor a los consumidores. Porque así como son necesarios los prestadores de servicios turísticos para que el turismo resulte una actividad exitosa, para que el turismo sea una actividad sustentable, para que el turismo ingrese divisas al país casi sin, o sea, digamos, el turismo es la industria sin chimeneas, ¿sí? También debemos cuidar a esos turistas, sobre todo en los casos de turismo receptivo, porque el turista extranjero que tuvo una mala experiencia en Buenos Aires, en Cafayate, en Calafate, en Bariloche, en Misiones o en algún otra excursión, traté de nombrar las más conocidas, los lugares más conocidos, emblemáticos de la República Argentina, pero en algún otro viaje que haya hecho dentro de nuestro país o en alguna excursión, etc., ese turista se va enojado con el destino y hace mala publicidad del destino. Entonces, la actividad va a ser sustentable cuando los consumidores de verdad estén cuidados. ¿Qué tenemos hoy en este momento que, permítanme llamarlo, un momento de transición? Tal vez soy ilusoria al decir momento de transición, pero yo quiero creer que el haber generado un espacio de programa de protección al consumidor turista significa que nos estamos dando cuenta que es necesario proteger al turista y darle herramientas ágiles para resolver sus conflictos. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, tenemos un reglamento, ¿sí?, de protección al turista, que es un reglamento que se llama Reglamento de Funcionamiento de Programa de Protección al Turista. Este programa busca, con un método alternativo de solución de controversias, que es el arbitraje, y acá, como decía Mónica hace un rato, ¿alternativo a qué? Uno siempre cuando habla de métodos alternativos de solución de controversias dice, bueno, es alternativo a la justicia, es alternativo a ir a iniciar una demanda judicial. Pero para mí todavía tiene un punto débil, que es lo que siempre criticamos de este Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, que es que las empresas, como es un arbitraje, el arbitraje es un procedimiento que nace de la autonomía de la voluntad de las partes. Por lo tanto, las partes deben querer ir al arbitraje. Entonces,
las empresas deben formalizar su adhesión al Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo para que el turista pueda utilizar esta herramienta. Y acá yo noto una diferencia fundamental en lo que había antes, y este me parece que es el talón de Aquiles de este sistema nuevo, que, insisto, quiero llamarlo como sistema de transición en aras de pensar que todo es mejorable y que el visualizar que la defensa y la protección de los consumidores como turistas, si ya pusimos el ojo en eso, quiere decir que nos damos cuenta que hay un problema y que vamos a buscar herramientas para solucionarlo. Creo que esto de que la necesidad de que aquel que presta servicios turísticos deba formalizar voluntariamente su adhesión al sistema, como debe hacerse siempre en el arbitraje, porque el arbitraje es un método, insisto, voluntario, me parece que para consumidores no termina siendo una solución eficiente. ¿Por qué? Porque yo visualizo que aquellos que no son serios a la hora de brindar los servicios y de contratar, no van a estar muy, no van a tener un ánimo de anotarse en el registro de donde pueden ser requeridos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, quien es serio como prestador de servicios turísticos se va a formalizar la adhesión al sistema y se sostendrá en el sistema y no va a tener tantos reclamos. Quien de verdad vulnere o busque vulnerar sistemáticamente los derechos del consumidor utilizando métodos como pueden ser las redes sociales y demás, donde ha habido grandes estafas. La última más trascendente fue un influencer que vendía viajes a Egipto y a Medio Oriente mucho más baratos que lo normal y que, como decimos siempre, dejó el tendal. Y cuando los turistas se dieron cuenta, porque empezaron a fracasar los viajes, detectaron que en el mejor de los casos podían encontrar a una persona domiciliada en México, lo cual significaba hacerle una demanda con exhortos diplomáticos y demás, que ya era de por sí mucho más costoso a lo mejor que el viaje. Pero mientras tanto, hubo un enriquecimiento fabuloso, ¿no? Y un perjuicio grande a las agencias que vendían esos mismos viajes de manera seria y que no podían competir con ese precio. Porque claro, porque el sistema en algún momento se cae y cuando se cae, bueno, ya está, listo. Levantamos campamento y nos vamos a otro lado. Mucho más fácil para alguien que no tiene controles, para alguien al que no se le pide un seguro de caución como garantía, etc. No digo que no haya habido grandes, o sea, también ustedes me podrán decir, Flavia, ha habido grandes agencias de viaje que cayeron. Sí, es cierto. Lo que digo es que veo, visualizo, creo adivinar que aquellas empresas que no van a trabajar seriamente, difícil se anoten voluntariamente en un sistema por el cual puedan ser demandados. Y van a tratar de, así como antes, en otros tiempos, se sacaba la chapita de la puerta para que el oficial de justicia no te pudiera dejar la cédula, porque la dirección era inexistente. Y bueno, ahora, si no trabajas de manera seria, yo veo que aquellos que más defrauden a los consumidores, es menos probable que estén adheridos a este sistema de reclamos. Mientras que, con otros esquemas previos, las agencias de viajes y quienes prestaban servicios turísticos estaban compelidos a un sistema donde podían ser reclamados. Bueno, si no te queda defensa del consumidor, y en defensa del consumidor todo el mundo puede ser demandado. Y eso es cierto. Pero tenés que llegar a una instancia judicial. Y a veces, para el consumidor es demasiado gravoso tener que llegar a una instancia judicial. Porque a veces es más caro litigar
el costo del viaje perdido. Ahora, para aquel que realizó el incumplimiento, si es un incumplidor serial, bueno, se aprovecha de esa situación de que es difícil que lo demanden. Bien, acá estoy recibiendo algunas comunicaciones en el chat, que bueno, ya me comprometo a leer antes de terminar, pero bueno, creo, como para ir finalizando, que en este nuevo esquema normativo que nos toca hoy en día transitar en la Argentina, donde ha desaparecido la regulación y los controles de un actor muy importante en las relaciones de turismo, creo que el haber visualizado que la protección del consumidor es algo a lo que no podía quedar en el aire, por decirlo de alguna manera, me parece que es algo importante. Me parece que es un avance a lo que teníamos cuando la doctora Méndez y yo empezamos a pensar este seminario y esta disertación. Creo que todavía es insuficiente por esto de que los prestadores deben adherir voluntariamente al sistema previo a ser requeridos. Y por lo tanto al consumidor en realidad le va a dejar la vía de la judicialización de los casos, casi como una alternativa bastante exclusiva. La realidad es que en otros temas el arbitraje nacional de consumo no funcionó y por eso se buscaron otras soluciones. ¿Sí? Veamos, el movimiento se demuestra andando, veamos qué sirve de todo esto, veamos si los prestadores de servicios turísticos por una u otra manera adhieren al sistema. Tratemos de que los consumidores sean conscientes de que pueden averiguar antecedentes de con quién están contratando y de esta manera ir encontrando juntos caminos para una mejor protección del consumidor. Las redes y la contratación electrónica llegaron para quedarse, así que pretender que esto vuelva a que el señor iba a la agencia caminando y lo atendía una persona que le explicaba todo, es imposible. Pero creo que el sistema en este momento está frágil. Creo que el consumidor turista es un sujeto que hoy por hoy está muy vulnerable y me parece que tenemos que entre todos pensar las herramientas para que el consumidor se sienta seguro. Porque sin viajeros no hay turismo. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Flavia. Bueno, y ahora pasaríamos a Nélida, ¿verdad? Nélida, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Lo que no sé ¿Cómo si hay va? una pregunta para la Dale. doctora. No sé si la doctora se puede quedar o se tiene que retirar, de manera que si hay alguna pregunta, si se la puede hacer antes. Sí, ¿Es así? claro. Si alguien quiere abrir el micrófono, podemos pedirle que levante la mano. Hay una opción arriba de participar como para habilitar el micrófono. Si no los abro, también es otra opción. Mientras tanto voy subiendo el PowerPoint. Sí, sí, está bien, perfecto. Perdón, un segundo, vi que alguien preguntaba si pretender que este programa y este reglamento funcionen mejor que la ley es ingenuo. Sí, yo creo que todavía no, o sea, digamos, este programa pretende insertarse en la ley de consumidores y en una alternativa de solución de conflictos de consumidores, que era el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Creo que ese sistema no funcionó y eso es mi crítica hacia haber adoptado esta solución. Me parece loable que se hayan dado cuenta que hay que hacer algo al respecto. Ahora, obviamente que mi disertación va en el sentido de que esto no es suficiente. Y después tenía otra pregunta del chat también, que era si el turismo no podría tener algún fuero especial.
yo no creo que lleguemos a tener un fuero especial. Sí, me parece que las relaciones de consumo tendrían que tener un fuero, que atraigan, por decirlo de alguna manera, todas las relaciones de derecho del turismo. Porque nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un fuero de turismo, un fuero de consumo, perdón, que se superpone un poco con lo que es el fuero comercial. Es como que podés ir a un lado o al otro. Y cuando se demandan aerolíneas, todos son incompetentes y volvés a civil y comercial federal. Entonces, tal vez, lo que sí podríamos avanzar es que todas las relaciones vinculadas al derecho del turismo sí sea competencia exclusiva de los tribunales de defensa del consumidor, ya que el Fuero Civil y Comercial Federal viene reconociendo sistemáticamente en los últimos 10 años por lo menos que los pasajeros de transporte aéreo son consumidores. Bueno, y a partir de ahí generar alguna especialidad, tal vez no de un fuero, pero sí de alguno de los tribunales que se dedique a los casos de turismo. Mónica tiene la mano levantada. No, quería agregar algo a lo que vos estás diciendo, Flavia, que por eso digo que en turismo hay que saber de qué se trata el negocio turístico, porque para abordar las soluciones y gestionar los conflictos que se susciten, primero hay que saber cómo funciona el negocio. Si uno no sabe cómo funciona el negocio turístico, mal va a poder intervenir en las decisiones para resolver el conflicto. Y por eso pasan muchos casos en los que las personas se encuentran insatisfechas en la solución. Y precisamente es por eso, porque si miramos la letra fría de la ley sin saber cómo son las relaciones que intervienen en esa negociación y cómo funciona el negocio turístico, mal vamos a poder solucionar. Solamente quería agregar eso. Bueno, Preguntas no hay más, así que si quieren. bueno, entonces doy comienzo. Antes que nada, quisiera agradecer al Instituto de Estudios Judiciales que, como bien dijeron mis predecesoras, nos abrió este espacio para llevar estos conocimientos que normalmente no son materia de seminarios o cursos y abren un panorama distinto a muchos abogados que, llegado el momento, se pueden nutrir de otras normas porque es transversal a muchas disciplinas, pero que yo creo que con esto podemos aclarar un poco más para hacer el enfoque a los problemas individuales que se pueden ir desarrollando y que tengan como eje el turismo. También a las disertantes, a la doctora Guidi, a la doctora García, a la doctora Benuto que estuvieron en la primera jornada, y a la doctora Medina y a la doctora Pezzoni que hoy estuvieron precedentemente. Y todas con sus temas han nutrido este espacio de mucho conocimiento y experiencia, porque a veces no es solo el conocimiento, sino volcar las experiencias para clarificar a los oyentes. También agradezco al público, que veo que hay muchos colegas, la doctora Arcos Valcarce, la doctora Benuto, la doctora, Pezzoni que estuvo hoy, la doctora García, la doctora Brodos, un montón de colegas que están en la temática y que también han hecho sus aportes, la doctora Antequera. Así que muy contentas, por supuesto, primero con el instituto que nos dio el espacio y después con todos los demás. Y me toca el honor de cerrar esta jornada. Así que espero que también puedan aprovechar lo que diga y al final, si tienen preguntas, por supuesto, como en todos los paneles, quedo a disposición. También tengo en la primera y en la última filmina el correo electrónico, por si alguien lo quiere anotar para hacer alguna consulta. Y empiezo por decirles el título: Turismo accesible, ausencia o exceso de normas. Yo creo que para hablar de turismo accesible tenemos que hablar primero de turismo, vamos a ver, controlar,
tenemos la definición de turismo, acá está, que dice que es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocio u otros motivos. Esa es la definición que da la Organización Mundial del Turismo, y obviamente aclaro que si es por motivos laborales no representa turismo, es simplemente otra cosa. Vinculamos con accesibilidad. La accesibilidad tiene que ver con el entorno. Ustedes, antes de hablar de esta definición, cuando salen, cuando van a algún lugar, sea la calle, el teatro, la facultad, y miran a su alrededor, seguramente van a encontrar un montón de falencias que a veces nosotros no las sentimos, pero sí las sienten las personas que tienen alguna dificultad, incluso sin llegar a tener alguna discapacidad. La accesibilidad consiste en la adecuación de entornos y dispositivos para que las personas con discapacidad puedan usarlo de la misma manera que el resto, y eso implica eliminar barreras. Barreras para quienes sufren de alguna discapacidad, que puede ser transitoria o definitiva. De eso dependerá que tenga o no tenga CUD. Pero, por ejemplo, ¿a quiénes está dirigido? ¿Qué público necesita accesibilidad? En principio lo necesitamos todos, pero las personas con discapacidad, si es motriz, la necesitan, si es visual, la necesitan, si es auditiva, la necesitan, porque nosotros siempre vemos en general a la persona con discapacidad motriz, que es el mayor caudal de discapacidad en porcentajes, pero hay otras discapacidades que también a la hora del disfrute se ven impedidas. También podemos hablar de personas que sin tener una discapacidad, como por ejemplo enanismo, gigantismo, obesidad, no son en sí una discapacidad, pero sí impiden en muchos aspectos el disfrute de un lugar físico que no esté preparado para eso. La embarazada también, el que porta bultos, el que porta un carrito de bebé, todas esas personas son las que en esta charla vamos a atender. Y acá tenemos la definición de turismo accesible, que es el artículo 1 de la ley 25643, que dice que es el complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración, esto es fundamental, desde la óptica funcional y psicológica, por eso es abarcativo, de las personas con movilidad y o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida. Ese es el objetivo del turismo accesible. Cuando vamos a hablar de normas, porque se acuerdan que el título de esta charla es ausencia o exceso, entonces vamos a ver en un pantallazo qué normativa tenemos de carácter internacional, nacional y local. Y eso nos va a permitir hacer un juicio de valor al respecto. En el marco internacional, y les aclaro que está preparado por mí, por lo tanto puede adolecer de alguna diferencia con lo que otro piense, pero más o menos traté de sistematizar lo que consideré más importante. La Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1948. Yo les digo, en cada caso, ¿quién es el que emite esa normativa? Para que vean en la temática cuántos organismos de carácter internacional se ocupan desde uno u otro ángulo de esta problemática. La clasificación la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, Organización Mundial de la Salud 1980, la Declaración de Manila, Organización Mundial del Turismo, también 1980, Año Internacional de los Minusválidos, Naciones Unidas 1981, Programa de Acción Mundial hacia los Impedidos, Naciones Unidas 1982, Conferencia Europea de Accesibilidad de Edificios Públicos. Esta Conferencia Europea del 1987 es importante porque a partir de ahí se empezaron a delinear los espacios físicos
para tener accesibilidad en los edificios. Empezamos por los públicos, pero también después siguieron los privados. Vamos a seguir con el marco legal internacional, enumero rapidito, pero después si me quieren hacer alguna pregunta no hay problemas. El Programa de Acción Mundial de Personas con Discapacidad, Naciones Unidas 1992, Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Naciones Unidas, no lo puse pero es 1993, Declaración de Barcelona, la ciudad de los discapacitados. ¿Por qué tengo este cuadradito con otro color? Porque Barcelona fue declarada ciudad accesible por excelencia y porque para llegar a eso desplegó desde el ámbito público con todos los organismos, incluso organismos no solo de Barcelona, sino también de España como el INSERSO y también el CERMI, desarrollaron políticas públicas en las cuales todos se pusieron de acuerdo para lograr la accesibilidad en toda la ciudad. En toda la ciudad significa no solo un edificio, no solo una calle, no solo un hotel, sino también el transporte, que es medio como la pata floja de todo el andamiaje de accesibilidad. Después les voy a comentar, si tengo un poquito de tiempo, qué pasa con el transporte. Seguimos con la Declaración de Montreal 1997, que ahí también se ocupó de todas las personas con discapacidad, pero además del segmento constituido por mujeres, personas con discapacidad, niños, lo hizo para todos, un poquito más ecuménico. Y llegamos a la Convención, a la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, Naciones Unidas. Fue elaborado en el año 2006. No obstante, entró en vigencia en el año 2008. En el año 2008, cuando los países signatarios, entre los cuales Argentina se encuentra, completaron el mínimo que tenía que haber para que la convención tuviera operatividad. Esa convención también consta de esas declaraciones que constan en la convención y también tiene un protocolo facultativo. ¿Qué es el protocolo facultativo? El protocolo facultativo es la parte operativa que hay que tener en cuenta cuando en un país signatario como nosotros algún problema escala, es decir, no tiene solución en las vías judiciales normales, llega a la Corte y ¿qué hacemos? Bueno, el protocolo facultativo, como somos país signatario, da la oportunidad a que los que se hayan perjudicado y hayan agotado las vías correspondientes acudan a las Naciones Unidas para ejercer esos derechos. Ahora vamos a seguir con el marco legal nacional. Obviamente empezamos por la Constitución, nuestra pirámide, la marca que está arriba. Entonces, en 2 articulitos, 3, podemos sintetizar de qué habla respecto de nuestra temática. En el 14, cuando habla de entrar, permanecer y salir del territorio argentino. En el 14 bis, cuando propugna el descanso y las vacaciones pagadas, es el primer acercamiento que tenemos desde la Constitución. Y en el artículo 75, inciso 22, cuando habla de las atribuciones del Congreso, que en principio en el inciso 22 enumera lo que hasta ese momento formaba parte como tratado, como declaración y como convención, pero también, in fine, de ese primer artículo dice cómo un tratado o convención suscrita con un organismo mundial puede llegar a tener jerarquía constitucional. Y eso se logra cuando primero la ley es aprobada y luego cuando con los 2/3 de cada Cámara se logra darle jerarquía constitucional. Seguimos con el marco legal nacional. La ley base de discapacidad es la 22.431. Pero la 24.314 habla de accesibilidad de personas con movilidad reducida. Es muy, muy chiquita porque son 4 artículos que tienen que ver específicamente con la accesibilidad y tiene además el decreto 914/97 que reglamenta esa ley y que les dice qué tiempos
tienen para adaptar lo que no se haya adaptado hasta ese momento, o lo que en ese momento adolezca de defectos, digamos, que no lo hagan accesible. Supongamos una rampa que no tiene sus medidas, en fin. En el 2002 viene la Ley de Turismo Accesible, que es la ley específica, que es una ley muy cortita, son solo 7 artículos, forma parte, bueno, después vamos a hablar más en específico de ello, pero lo importante es cómo fue evolucionando. Esa ley es del 2002, incluso antes, como verán después, de que se aprobara la convención. La ley de turismo, dictada en el 2005, en su artículo 2 habla de 2 cosas que para nosotros son importantísimas. Por un lado, del turismo como derecho social. Y por otro lado, de la accesibilidad en el artículo 2, ambas cosas en el artículo 2 infine. Esos forma parte de lo que la ley de turismo considera como principios rectores. Y luego en el 2008, como vimos hace un rato, se aprobó la ley, la convención y el protocolo facultativo justo en el mismo año que empezó a funcionar Estoy perdida porque... Ahí está, ahora sí. Con las diapositivas. Acá. Volvemos al marco legal nacional para tener todo encuadrado. El año 2008, decía, se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Esta ley, 26378, en ese momento, en el 2008, no tenía jerarquía constitucional. Recién llega hasta ese estadio en el año 2014, cuando el Congreso, con los 2/3 de ambas cámaras, logra darle jerarquía constitucional. Fíjense, 6 años pasaron, desde 2008 a 2014, para que adquiriera jerarquía constitucional. Y eso después vamos a ver para qué nos sirve. La ley 25643 es muy cortita, son 7 artículos, forma parte del sistema de protección integral de las personas con discapacidad. Hace un ratito les dije cuál era la definición de turismo accesible, que está en el artículo 1 de esa ley. Determina para el turismo que las prestaciones de servicios turísticos deberán adecuarse a los criterios universales establecidos en la 24314 y decreto reglamentario, que recién les acabo de comentar cuál era el contenido, y establece para las agencias de viaje la obligatoriedad de información. Esto es, entre otras cosas. El tema es que esta norma fue dictada en el 2002, como también lo dije recién, pero nunca se reglamentó. ¿Qué significa? ¿Que no se puede aplicar? Sí se puede aplicar, pero aparte adolecía del problema de que como era una ley nacional, pero con nuestro sistema federal, como lo dijo la doctora Pezzoni, invitaba, no era obligatoria para todas las provincias, invitaba provincias, municipios a adherir a los postulados de esta ley. Y algunos no lo hicieron, otros dictaron su propia norma, como vamos a ver ahora en estas 2 filminas. Acá tenemos provincias que desde el 2003 empezaron a adherir: Chaco, Tierra del Fuego, Jujuy, Misiones, San Juan, Río Negro, Buenos Aires, Corrientes, y Tucumán, Mendoza, San Luis, Chubut, Catamarca, Neuquén, Salta, Santa Cruz. No puse los municipios, pero como yo decía en la 25643, daba opción a los municipios a que también adhirieran. E incluso Bariloche, por ejemplo, lo hizo antes que su provincia, Río Negro. ¿Por qué? Porque era una ciudad turística que decidió implementar ese tipo de normas. Y también, y siempre cuento, los debo tener aburridos a los que me siguen en las charlas, con San Martín de los Andes, que a mi juicio hizo un trabajo excelente, porque siendo un municipio, trabajaron todas las direcciones internas de ese municipio, le hace educación, sanidad, obras públicas, obviamente turismo, cada una desde su óptica para hacer de
San Martín de los Andes una ciudad accesible. Y cuando yo digo San Martín de los Andes una ciudad accesible, ¿por qué digo? Es una ciudad turística, pero para ser accesible primero tiene que ser accesible para sus propios conciudadanos. Si no, no va a ser accesible para nadie. Entonces la buscaron desde el lado de la educación, poniendo en las escuelas, desde el jardín, enseñanza relativa a esto. Haciendo concursos, también hacían murales desde el municipio que concursaban después y tenían premios por esa participación. Todos los 3 de diciembre en San Martín de los Andes se hacía en el Día de la Discapacidad, Día Universal establecido por las Naciones Unidas, se hacían manifestaciones multitudinarias. Entonces, cuando todo eso forma parte del entorno, de la ciudad, del ciudadano, no les resulta raro, forma parte del ADN del ciudadano, y cuando tenga que dictar normas, va a tener en cuenta todo ese aprendizaje para poder dictar normas, en este caso sería ordenanzas, pero si alguna vez llega al Poder Ejecutivo Provincial o Nacional o al Poder Legislativo, va a tener en cuenta todo esto a la hora de dictar las normas. No es solo una cuestión de solidaridad, sino que también siempre digo que el turismo accesible no es bueno solamente para las personas con discapacidad, sino también para los sitios turísticos que implementan las pautas, las normas de turismo accesible, que con esto atraen mayor cantidad de público que normalmente va con más personas, es decir, el turista con una discapacidad generalmente no va solo, va con su grupo familiar o con un acompañante, y además promociona el lugar como turístico, es decir, sigue atrayendo potenciales turistas. Así que no es un gasto, como algunos proveedores a veces creen, sino que es una inversión. Ciudad Autónoma no adhirió en forma expresa, pero sí puedo decirles que trabajó en forma intensiva desde la Defensoría del Turista, tiene incluso un manual de turismo accesible donde detalla claramente por rubros todos los sitios accesibles que tiene Ciudad Autónoma. Hay otros lugares también, pero bueno, tengo un lapso de tiempo y mucho más no puedo decir, pero bueno, podría decirles de Chubut, con Puerto Madryn, que también Chubut adhirió, y Puerto Madryn no lo hizo en forma expresa, pero Puerto Madryn tiene hasta transporte accesible. Y yo recuerdo siempre un comentario de la doctora, de la licenciada Barbeito, que decía que si todo no es accesible, estamos como en islas de integración. Es decir, tenemos que tener hoteles accesibles o alojamientos accesibles, tenemos que tener, si es un sitio termal, termas accesibles, si tenemos un sitio de esquí accesible, y que olvidé decir también que San Martín de los Andes tenía en el centro Chapelco una escuela de esquí para personas con discapacidad. También en Cerro Catedral, en Bariloche, hay algo parecido, no lo mismo, pero tienen en cuenta a las personas con discapacidad cuando van a esquiar. Y en Esquel, por ejemplo, tienen normas respecto de regímenes para celíacos y también la obligatoriedad de que en los restaurantes estén los menús en braille. Yo hice una vez un trabajo sobre Villa Elisa en Entre Ríos, que siempre digo, Entre Ríos no había adherido en forma expresa, sin embargo, a través de otras normativas, logró constituirse en una ciudad accesible con termas accesibles. Acá un poquito con esta Filmina ayudo. Acá. Está también como norma la resolución 421 del 20, que es el programa de turismo accesible en las áreas protegidas nacionales, obviamente emanada de Administración de Parques Nacionales, y las directrices de accesibilidad que hace un ratito la doctora Pezzoni también la nombró respecto de turismo rural, y que tienen que ver con pautas de calidad
que forman parte del sistema argentino de calidad turística que hizo el ex Ministerio de Turismo de la Nación, y que tiene que ver con cada uno de los distintos sectores. Hay directrices que tienen que ver con normas ISO, normas IRAM, con el alojamiento, con las playas cuando son destinos de playa, con los sitios naturales cuando se trata de sitios naturales, es decir, cada aspecto que se explota en el turismo tiene directrices de accesibilidad que tienen que ver con la calidad para lograrlo. Cuando lo logran, primero tienen que tener una visita de personal del ministerio, exministerio, que evalúa, supongamos, vamos a hablar de un hotel, ¿qué le falta a ese hotel para ser accesible? Inspecciona, indica, y después de un cierto tiempo, que tengo entendido que son 6 meses, vuelve, y si están cumplidos todos los requisitos, dice que son accesibles y los reconoce en el ministerio con un logo que se coloca en la puerta del establecimiento. Si es un hotel o del atractivo turístico, porque también yo hablo de alojamiento. Si ustedes piensan en Misiones, si alguno ha ido hace poco a Misiones, en Cataratas la licenciada Pudor hizo un trabajo extraordinario, haciendo accesible los 2 tramos, el superior y el inferior de Cataratas, cosa que antes era imposible, era peligroso incluso. Y todo eso se logró con colaboración del ministerio, que también le dio su sello de calidad y de accesibilidad. Bueno, dicho todo esto, yo les voy a invitar a los que están que por favor en el chat nada más pongan si a ustedes les parece, después de toda la normativa que yo enuncié, si hacen falta más normas o no respecto de turismo accesible. Más o menos en 10 segundos yo miro el chat y veo cuál resultado tienen. Vamos a trabajar un poco. No voy a preguntarles porque simplemente quiero saber a criterio de ustedes, después de lo que yo dije, si consideran que hay normas suficientes o no. No puedo creer que nadie se anime a darme su parecer, pero bueno, tampoco los voy a tener acá toda la tarde. Hablamos de normas nacionales, hablamos de normas provinciales, hablamos de normas municipales, hablamos de normas de organismos. Igual no están contestando sí o no, me están diciendo que me están complicando la cuenta. Me están diciendo que se cumplan las normas existentes, que hay muchas normas pero poca implementación, hay suficientes pero hay que implementar las que están. Perfecto, porque eso me permite entonces con tranquilidad pasar a esta conclusión 1, que digo, y coincido con los que lo dijeron, no hacen falta nuevas normas, a mi juicio, por supuesto, pero veo que los que se expresaron más o menos coinciden con lo mismo. Y con mi conclusión 2, digo qué es lo que a mi juicio falta. Falta conocimiento de las normas por los propios interesados, me refiero a las ONG. Falta conocimiento incluso, y que me perdonen porque no son los colegas que están acá los que no tienen conocimiento, pero hay mucho desconocimiento del abogado en general. E incluso me atrevería a decir de algunos jueces, que incluso algunas veces he visto que aplican normas que ya no están vigentes. También, y acá está el punto que recién vi que me resaltaban, que es la exigencia del cumplimiento de esas normas
por ante autoridades administrativas primero y judiciales después, porque nunca vamos a poder hacer ese camino de llegar hasta las instancias superiores de las Naciones Unidas si no hacemos el planteo en primera instancia ante las autoridades que nos deniegan. Y al respecto tengo un comentario que casi no hay fallos, que eso es lo que me permite decir que no hay exigencia en el cumplimiento. Y de lo último que tengo receptado es de la Cámara de Mar del Plata, ante una presentación de un particular con un problema de movilidad que no podía acceder a Telefónica de Argentina, e hizo el correspondiente reclamo, la correspondiente demanda, y lo ganó en primera y segunda instancia. Porque realmente, ¿y por qué les digo que hay que hacer los planteos? Si venimos diciendo, es cierto, la ley 25643 no fue reglamentada, no se hacen reclamos, pero si tenemos una norma que tiene jerarquía constitucional y nuestro país es signatario, entonces, colegas, ¿por qué no utilizar esas normas para defender los derechos de las personas que los ven vulnerados por estas actitudes? Digo, y también, eso lo dejo para que también cada uno lo vea, mis colegas dentro del ámbito que nos manejamos, y sé que hay gente que no es abogado y también eso lo puede ver, lo de la participación de la sociedad como último punto, porque lo dije recién, los gobernantes y los representantes no salen de pronto, son personas que han crecido y se han manejado y han aprendido en distintos ámbitos. Si esto lo tienen incorporado a su ADN, no va a ser difícil que las normas que existen se cumplan, y si no se cumplen se puedan reclamar y llegar a soluciones para todos los que consideren sus derechos vulnerados. Bueno, espero que no se hayan aburrido. Muchísimas gracias. Quedo a disposición para las preguntas que me quieran hacer, si las tienen. A ver. Los dejé mudos, me parece, porque yo no veo. Bueno, Nélida, muchísimas gracias, Mónica. Flavia, no sé, sí, está ahí Flavia. Bueno, los micrófonos están habilitados, me parece que es más fácil, si alguien quiere hacer algún tipo de aporte, de pregunta, de consulta, se pueden desmutear y listo. Yo Bueno, preguntas no, sí. voy a abusar de mi rol de disertante para hablar de este tema con Nelia, porque la verdad que me pareció apasionante el planteo, y jerárquicamente empezamos por las normas de derecho internacional, lo cual obviamente me encanta, pero creo que también debemos pensar en esto de los reclamos y del hacer valer los derechos. Debemos pensar un poco que todo esto articula también con el derecho de los usuarios y consumidores, porque ella cuando hablaba de la celiaquía y demás, ¿sí? Es muy importante, y me ha tocado vivirlo incluso como usuaria, que uno a veces pregunta, ¿sí? Y, por ejemplo, no hay nada que pueda comer una persona diabética en un hotel que ofrece desayuno, ¿sí? Y, a ver, no estamos hablando de algo tan sofisticado como tener una mermelada light en un hotel a lo mejor 3 o 4 estrellas. Seguro. Ni siquiera voy a los temas de accesibilidad que puede tener la playa, por ejemplo, o algún espacio de montaña, o como vos dijiste, lo de las cataratas, que me parece muy loable, porque en un espacio tan difícil se logró buscar la accesibilidad. Pero voy a cuestiones más chiquitas incluso, o sea, de más fácil resolución, ¿sí? Y en esto creo muy bien las normas. Te perdí. Un camino para reclamar concretamente. Sí, sí, seguro.
seguro, estoy totalmente de acuerdo. No hay que dejar pasar nada, porque además yo estoy convencida de que si los reclamos se hacen habituales, fíjate que lo que yo dije recién de esa persona con movilidad reducida es un fallo que no sé los años que tiene, que a veces me da vergüenza, porque digo, cada charla que doy siempre hablo del mismo fallo, pero es que casi no hay reclamos. Claro, quizás si algo llega a defensa del consumidor y se queda en defensa del consumidor resuelto, a lo mejor, bueno, no llega a nivel judicial y por eso no tenemos conocimiento. Pero estoy totalmente de acuerdo en que eso se debe reclamar. Y reclamar de a poquito, como dije, primero en las instancias administrativas, y si no funciona, seguir reclamando por la vía judicial. Tal cual, tal cual. Me parece que es algo que debemos hacer y que también esto de difundir los derechos y difundir el conocimiento de este tipo de normas para que la gente sepa que está en su derecho de reclamar. Claro, mirá, entre otras cosas, por ejemplo, porque los tiempos no nos dan y de hecho creo que incluso me excedí un poquito, pero respecto del transporte, al final no conté el caso, en La Plata se dio esto, de colegas de una ONG que reclamaron porque personas con discapacidad del partido de Berisso que venían a La Plata no podían llegar porque no había ómnibus que pudieran transportarlos. Entonces se cansaban de esperar en las paradas y no venían. Imagínense, a la facultad o a trabajar, cualquiera de esas cosas, no poder trasladarse de un partido al otro. Por otro lado, ni siquiera, no hablemos ni el costo de un taxi o remis, que no es para ir a trabajar todos los días, ni antes ni ahora. Entonces estas personas hicieron un reclamo, ¿y con qué se encontraron? ¿Se acuerdan que yo hace un ratito les dije que en el decreto 914 del 97 se reglamentaron esos 4 artículos de la 24314 que establecían tiempos, ¿no? Para adecuar el sistema. Y sin embargo, por otro lado, por el Ministerio de Transporte, se van dictando resoluciones que hacen que en primera instancia el demandado acompañe la resolución del Ministerio de Transporte, que prorroga el plazo para que adecuen sus unidades. Entonces, tenemos un derecho que podemos ejercer y por otro lado tenemos una resolución a la que el juez hace caso para denegar el derecho nuestro. Por eso hace un ratito yo decía también, es un poco todo, ¿no? Flavia, te perdí, pero no sé si estás por ahí. Bueno, mientras tanto, Sí, Lilia, perdón, acá apareció una pregunta en el chat que dice, ¿qué puede hacer una persona que viaja solo, pero la habitación es triple y se la cobran como triple dado que necesita la accesibilidad? No, si lo dijo antes de ir, tiene derecho a hacer el reclamo pertinente, porque no le pueden dar una habitación triple. El radio para entrar en una habitación accesible es de 1,50 m, que es si la persona tiene movilidad reducida, que es el radio que se necesita para una silla de ruedas. Entonces, si la persona avisó que tenía ese problema, no le pueden cobrar como triple. Directamente tiene que hacer el reclamo. Así que no es viable que le cobren triple. Eso se lo digo con certeza. Claro, ahí está justamente lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De cómo engarza el derecho del consumidor con la cuestión de la accesibilidad, ¿no es cierto? Sí, o sea, hay que respetar lo que se contrató. Y si vos contrataste una habitación simple y, digamos, y avisaste que tenías ese problema de movilidad reducida, bueno, si el hotel te recibió, quiere decir que tenía una habitación single a tu disposición y no te puede cobrar de más. Además, eso ya sería una discriminación. O sea que subimos un escalón más todavía
y estaríamos en un lugar de discriminar en razón de que, bueno, de que tenés una imposibilidad de movilidad. De la misma manera que no le pueden cobrar a una persona excedida de peso dos tarifas, 2 tickets de avión. Exactamente. Dice, yo como turista en Argentina considero que debería haber baños públicos para todos. Si no fuera por las estaciones de servicio, no los hay. ¿En dónde? No entendí la pregunta. ¿Querés abrir el micrófono y desarrollás un poquito más? Capaz que podemos conversar. Yo lo tengo abierto, no sé la persona que hizo la pregunta. Sí, Cecilia es, por eso le decía, si se anima a hablar, se puede desmutear y la escuchamos. La pregunta en el desarrollo no aparece mucho más. Otros comentarios no aparecen, sí, muchos agradecimientos, muy buenas las exposiciones, muy fructíferas. Después tómense un ratito para leer porque realmente hay muchos comentarios lindos. Sí. Yo no sé, no puedo acceder, después de excelentes disertaciones no vi más nada, a ver, no tengo más nada yo. Después del saludo de la doctora García y 16-19 y de lo mío, que yo saludé a la doctora Pezzoni y a la doctora Medina aplaudiendo. Bueno, acá siguen con lo de los baños públicos, dicen que en Europa y en USA cobran los baños públicos. En Alemania también. Y me parece. En realidad, baños públicos son baños que debiera, en cierta medida, proveerse en algunos espacios públicos, no sé, que haya baños en alguna plaza, en una estación de subte o por el estilo. El baño de un comercio no es un baño público, a ver, en el sentido de público de la palabra, ¿no es cierto? Claro. O sea, es un espacio abierto al público, pero bueno, la casa se reserva el derecho de admisión, digamos, ¿no? Sí. Entonces, no es plenamente un baño público. La realidad es que en algunos lugares, en ciertos momentos, no sé, se me ocurre alguna, no sé, supongamos un día de peregrinación donde hay un montón de gente en torno de la iglesia de San Nicolás, por ejemplo, ¿sí? Que hay 2 o 3 pequeños negocios, hay 1 o 2 parrillas ahí enfrente y demás. Y bueno, la verdad que si reciben, digamos, para ir al baño a todos los que van al santuario de San Nicolás, es como que el día 24 o 25 es como que quedan absolutamente superados, ¿no? Eso para el establecimiento también tiene un costo. En Europa es cierto que resuelven este problema cobrando. ¿Sí? Es decir, cobran el servicio de baño. En algunos lugares también me he encontrado con que pasa lo mismo con el tema, por ejemplo, no sé, del agua caliente, el agua caliente para el termo, o bueno, te cobran cargarte el agua caliente para el termo, te lo cargan con agua de la canilla. Uno podría decir, bueno, pero a ver, o sea, tenemos que entender que aquel que tiene un comercio tampoco necesariamente es el Estado Nacional que debe proveer todos los servicios a todo el mundo. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, Entonces, sí. hay que compatibilizar los derechos. Hay situaciones donde uno lo puede considerar como abusivo, ok, pero la realidad, por ejemplo, estoy pensando en la playa. En la playa, los paradores de playa no te dejan, o sea, vos no puedes entrar al baño del balneario, pero al lado hay baños públicos. Obviamente no tienen el mismo mantenimiento el baño público que el baño del balneario. Pero bueno, el balneario le cobra a la gente y en la playa no te cobran. Entonces, a ver, digamos, hay un poco esa situación. Lo digo como alguien que sufre mucho esa carencia, porque es terrenal, pero la realidad es que, bueno, entiendo que aquel que tiene un comercio, a lo mejor sí, no sé. Ahora, por ejemplo, cuando pasó esto para vincular un poco el turismo con un evento así como extraordinario, cuando fue el Boca River que
que iba toda la gente por la ruta a Córdoba. Y bueno, si vos tenés un comercio, un bar en la ruta y todo el mundo que quiere para y te usa el establecimiento, y la verdad que tenés un sobrecosto brutal. Bueno, y como pasa también si vas a la costa, cuando pasás por, ay, no me sale el nombre, que venden las medias lunas más ricas del camino. Todo el mundo baja. Atalaya. Sí. Atalaya. Todo el mundo baja, algunos para consumir y otros para usar el baño. Es así. Eso Sí, depende. Patricia acá suma, dice, comentario, en el complejo turístico de Chapadmalal tenían un sector adaptado a discapacidad motora que cumplía con los objetivos de turismo social. Sí, lo que pasa es que, vale decir acá, que si bien no quedó, no se sacó finalmente el artículo 2 de la ley de turismo, de todos modos fue desarticulado Chapadmalal, así que en este momento estamos en una situación que no sabemos qué va a pasar. Pero sí, Chapadmalal estaba preparado, porque además, al ser turismo social, involucraba a personas no solo de bajos recursos, sino con discapacidad, personas mayores, grupos de jubilados. Así que sí, estaba preparado, y entiendo que lo mismo también en Balse, que estamos en la misma situación. Por acá no hay más comentarios, así que Bueno. Si quieren podemos ir cerrando. ¿Les parece? Si nadie tiene preguntas, agradezco a todos los que estuvieron, como lo dije al principio. Y bueno, lástima que no pude ver todo lo que me dijiste, que vinieron de saludos después. Bueno, pero ahora te podés quedar y chusmeás el chat, por ejemplo. Bueno. Bueno, Flavia, Mónica, Nélida, muchísimas gracias, un gusto escucharlas y bueno, esperamos verlas de nuevo pronto por acá. Ojalá. Yo tengo preparado ya otra cosa. Perfecto. Muy bien. Era un placer. Muy bien, bueno, y al resto, a la gente participante también muchas gracias por estar. A partir de mañana vamos a estar habilitando el aula virtual para que puedan descargar su certificado de participación. Les vamos a mandar un mail avisándoles. Y bueno, no tengo mucho más para agregar. Buena semana para todos y todas. Buena semana. Saludé como los... Bueno, chao, chao. Chao, hasta luego. Chao.